Hola, bienvenido al Twitch de Gravitación, último Twitch del año, pero seguiremos el año que viene. ¿Seguiremos el año que viene? ¿Seguiremos el año que viene? ¿Qué pasará? Todo incierto. Bueno, quiero que veas un apuntecito que te dejo, que te va a servir para leer el tema de gravitación. Gravitación es ley de Newton de gravitación universal, ¿no? Bueno, acá tenés, este es un PDF que queda en el, digamos, ellos lo suben al canal de TechArt. Queda el video y queda este apunte que te puede servir. Bueno, esta es la portada, así que vamos a la página 1. Le hice un dibujito de presentación. Sí, ahí está mejor, me parece. Bueno, la cuestión es la siguiente. Esto empieza con Newton en el año 1665. En esa época hubo una epidemia en Londres, el tipo estaba en Londres, y entonces pasó un poco lo que pasó acá con la epidemia nuestra, o bueno, en todo el mundo, ¿no? Si vos estás en otro país, bueno, la misma historia. La gente, digamos, en ese momento la única manera que tenía de defenderse era irse de sus casas a otro lado. Entonces, él se fue a un lugar donde estaba medio solo y ahí, entre otras cosas, pensó la teoría de la gravitación y ahí es donde viene la historia de la manzana que tal vez escuchaste. Se supone, dice la historia, no se sabe si es verdadera, que el tipo estaba pensando tirado en el pasto y o vio caer una manzana de un árbol o le cayó una manzana en la cabeza. Entonces, lo que a él se le ocurre es esto. Vos fíjate la idea del hombre Newton. Hablamos 1665. Él dice, ¿cómo es que la manzana cae? La manzana cae o un objeto cae, ¿no? Porque yo agarro esto, lo dejo caer, suelto, cae. Entonces, él dice, se le ocurre esta idea. No es que las cosas caen, sino que la Tierra las atrae. Hay una pequeña diferencia. Él lo que dice es, la Tierra se comporta como si fuera un imán. Vos viste que el imán atrae a las cosas, pero los imanes atraen a las cosas de metal, o sea, de hierro, digamos. Un clavo de hierro, una chinche, eso un imán lo atrae, pero un imán no te atrae un pedazo de madera o un pedazo de tierra. Él dice, la Tierra aparentemente se comporta como si fuera un imán, pero atrae a todas las cosas, o sea, todo objeto que tiene peso es atraído por la Tierra. Entonces, él se imaginó que si este es el planeta Tierra, vamos al dibujito más abajo. Perdón, me dicen, Frambuesa me dice, ¿cómo estás? Se te ve y te escucha bien. Bueno, pero decime dónde estás estudiando. ¿Estás en el CBC? Nosotros ya lo dimos esto, gravitación. Ahora en el CBC, en física de CBC, viene el final, ¿no? Bueno, así que decime dónde estás estudiando. Bueno, la cuestión es que vamos a este dibujito. Él dice, piensa esto, en realidad, si la Tierra atrae a un objeto, por ejemplo, no sé, esto, este objeto también tiene que estar atrayendo a la Tierra. ¿Por qué? Por acción y reacción, que es la tercera ley de Newton. O sea, cuando vos aplicás una fuerza a un objeto, ese objeto te contesta con una fuerza igual y contraria. Acción y reacción de Newton. Entonces él dice, la Tierra atrae al objeto y el objeto atrae a la Tierra. Y esas fuerzas son acción-reacción, tienen que valer lo mismo y apuntan para lados diferentes. O sea, este es el objeto, esta es la Tierra, el objeto tiene una fuerza que lo tira para abajo y que vale, no sé, 20 newton, ponele. Y la Tierra tiene que tener la misma fuerza que la esté tirando para arriba y tiene que valer 20 newton. Entonces, él dice, él se le ocurre otra idea, o sea, la primera idea es que no es que los objetos caen, sino que la Tierra los atrae. ¿Estamos? Esa es la primera idea de Newton. Y la segunda idea que se le ocurre es esta. Ahora, dice él, ¿por qué la Tierra atrae los objetos? O sea, la Tierra atrae esto, pero en realidad esto que cae también atrae la Tierra, porque las fuerzas son acción-reacción. Entonces, ¿por qué solo el planeta Tierra atrae los objetos? En realidad lo que debe estar pasando, dice Newton, es que
todo objeto que tenga cierto peso tiene que atraer a todo otro objeto que tenga cierto peso. Vos fijate la idea, o sea que él dice, esta es la Tierra, fenómeno, la Tierra atrae un objeto, pero en realidad, si yo pongo este vaso acá y pongo otro vaso acá, estos dos vasos también se tienen que estar atrayendo. Es más, este vaso me atrae a mí, yo lo atraigo a él. Y yo te digo más, vos, yo no sé dónde vos estás, pero yo te estoy atrayendo y vos me estás atrayendo a mí también. Entonces, esta es la idea que a él se le ocurre, que todo cuerpo tiene después física 1 y física 2, ¿no? O sea, digo porque a veces los chicos en el CBC que siguen biología dicen, bueno, me saco de encima física del CBC y ya está. No, ya está, no. Después tenés 2 físicas más, cuatrimestrales. Bueno, dicen que se cortó el audio, ahí volvió. Te decía que a veces los biólogos que cursan física 03 dicen, bueno, me saco de encima física 03 de CBC y ya está, nunca más. No, porque después en la carrera de biología, en exactas, tenés 2 físicas más, física 1 y física 2, que son cuatrimestrales y dicen los chicos que son bastante difíciles. Te aclaro esto porque, bueno, el que sigue licenciatura en química ya sabe que va a volver a tener física. El que sigue física ya sabe que va a volver a tener física. La gente que sigue ingeniería sabe que va a tener física 1, física 2. Bueno, entonces la idea de Newton es que todo cuerpo atrae a otro cuerpo. ¿Estamos? O sea, todo objeto que tenga peso, que tenga masa, atrae a todo otro objeto. Y él, entonces fíjate el dibujito, ahí yo te dibujé 2 cuerpos que no tienen por qué tener el mismo peso, la misma masa. Uno puede ser chiquito, otro puede ser más grande. ¿Estamos? Entonces, pero se atraen y lo que sí es importante es que o sea, este atrae a este con cierta fuerza, ponerle 20 newton, y este atrae a este con la misma fuerza que también tiene que ser 20 newton. ¿Estamos? Bueno, entonces, perdón, me hacen una pregunta, dicen, desde una distancia muy grande afecta igualmente la gravedad. Bueno, eso lo voy a explicar después, Matzi. Porque, ¿qué pasa? En la fórmula de Newton ahora vamos a ver que la distancia está dividiendo. Entonces, a distancia más grande, la fuerza disminuye. Entonces, no sé si me estás preguntando qué pasa si vos te alejás del planeta Tierra. No sé si te referís a eso. Si te referís a eso, sí. Cuando uno se aleja del planeta Tierra, la gravedad es menor y, dicho de otra manera, uno pesa menos. Bueno, dice, cuando cambian de escena se corta el audio. Sí. Decirle que lo vamos a arreglar. Bueno, acá me dice la gente de producción que lo va a arreglar. ¿Habéis visto Mond? No sé qué es Mond. Bueno, entonces, Newton lo que dice es esto. Vamos a este dibujito. Newton lo que dice es esto. Él no se sabe cómo llegó a la fórmula que está más abajo, que ahora te voy a explicar, que se suele llamar fórmula de Newton de atracción de las masas o ley de Newton de la gravitación universal. No se sabe cómo llegó él a esa fórmula, pero él se cree que él razonó pensando como si fueran imanes. O sea, vos tenés 2 imanes que se atraen, ¿no? Entonces, se supone que si vos tenés imanes más fuertes, se atraen más. Entonces, depende de la capacidad que tenga ese imán para atraer.
Y en el caso de cuerpos que se atraen, no imanes, o sea, la Tierra con un planeta, la Tierra con un satélite, la Tierra con esto con otro vaso, en el caso de dos cuerpos que se atraen, va a depender de cuánto pese este objeto, o sea, de su masa. Entonces, en imanes depende de qué tan fuerte sea el imán. Y en objetos comunes va a depender de la masa que tenga el objeto. Y también se cree que Newton razonó de la siguiente manera. Él dice, yo tengo dos imanes. Si los acerco, se atraen más. O sea, esto vos lo debes conocer porque alguna vez jugaste con imanes. Cuando los pones muy cerca, se atraen mucho. A medida que los alejas, la fuerza de atracción es menor. Entonces, él dijo lo mismo. O sea, entre los objetos comunes debe estar pasando que hay una fuerza de atracción si este tiene cierta masa y este tiene cierta masa, se atraen, pero esa fuerza debe depender de dos cosas. Por un lado, de la masa, o sea, masas más grandes, mayor debe ser la fuerza de atracción. Y a distancias más grandes debe ser menor la fuerza de atracción. O sea, fíjate, cuanto la masa es más grande es la fuerza de atracción. Pero cuando la distancia es más grande, menor es la fuerza de atracción. ¿Estamos? Bueno, perdón, yo estoy con esta cámara, ¿eh? ¿Está bien? ¿Sí es correcto? Con esta. Bueno, entonces, él, medio de golpe, por decirlo de alguna manera, escribe su fórmula de la gravitación universal, que es la fórmula que está un poco más abajo. Un poco más abajo. Ahí está, esa es la fórmula. Vos fijate lo que dice la fórmula. Él dice que la fuerza de atracción entre dos objetos depende del producto de las masas, o sea, la masa de uno por la masa del otro, dividido la distancia que los separa al cuadrado. Y todo eso va a estar multiplicado por una constante llamada G grande, no G chica, que es la gravedad, sino G grande, que se llama constante de gravitación universal. Entonces, ¿de dónde saca Newton esta fórmula? Y esto es interesante, digamos. Él no demuestra esta fórmula. Él no dice, bueno, yo planteo esto, planteo esto, planteo esto y llego a esta fórmula. Él no hace eso. Él razona, se cree, repito, como si fueran imanes. Entonces él dice, bueno, a imanes más grandes, fuerza de atracción más grandes. Entonces, a masas más grandes, fuerza de atracción más grandes. Quiere decir que en mi fórmula, dice él, las masas de los objetos tienen que estar arriba multiplicándose, porque si esta masa aumenta, la fuerza aumenta, si esta masa aumenta, la fuerza aumenta. Quiere decir que en mi fórmula, la que yo tengo que inventar, o sea, la fórmula que dé la fuerza de atracción entre masas, arriba tienen que estar las masas multiplicándose. Y abajo tiene que estar la distancia. ¿Por qué abajo? Tiene que estar dividiendo, porque a mayor distancia, menos fuerza. Entonces, cuanto más grande se hace esa D que te estoy marcando ahí, más chica tiene que ser la fuerza. Por eso él se dio cuenta que la distancia tiene que estar multiplicando. Las masas tienen que estar multiplicando y la distancia tiene que estar dividiendo. ¿Y qué pasa? Él se dio cuenta que la distancia tenía que estar al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Bueno, porque con imanes lo que ocurre es lo siguiente. Si vos tenés dos imanes que se atraen con una fuerza de 10 newton, si vos los ponés a la mitad de la distancia, uno podría decir, bueno, como estoy achicando la distancia, la fuerza de atracción es mayor. Claro, pero en realidad si uno mide, cuando la distancia pasa a ser la mitad, la fuerza no vale el doble. La fuerza vale 4 veces más. 4 veces más. ¿Estamos? Y lo mismo, si vos tenés dos objetos, dos imanes a cierta distancia, y los duplicás la distancia, la fuerza no baja a la mitad, sino que se divide por 4. O sea que en la fórmula de imanes, la fuerza está en la fórmula dividiendo, pero también está al cuadrado. Entonces, él dijo, en la fórmula que voy a inventar yo, la distancia también tiene que estar al cuadrado. ¿Estamos? Entonces, él en principio llega a esta fórmula que sería
la masa de un objeto por la masa del otro dividido la distancia al cuadrado. Hasta ahí llega la primera parte de la fórmula de Newton. Pero acá viene un problema que es el siguiente. Él dice, fenómeno, yo sé que es la fuerza de atracción entre masas, tiene que ser la masa de uno por la masa del otro objeto dividido la distancia al cuadrado. Pero si yo pongo las unidades, la masa va en kilogramo masa, la otra masa va en kilogramo masa y la distancia al cuadrado va en metro al cuadrado. Entonces acá hay un problema porque kilo por kilo me queda kilo cuadrado y abajo me queda metro cuadrado. Y kilo cuadrado sobre metro cuadrado no son unidades de fuerza. Pues él dice, la fuerza se mide en yo, que soy Newton. O sea, la unidad Newton, ¿qué es? Kilogramo por arriba metro dividido segundo cuadrado. Entonces él dice, así como está la fórmula, no está bien porque no dan las unidades. Quiere decir que, y acá viene otra idea que se le ocurre a él, la fórmula tiene que estar multiplicada por una constante, que la voy a llamar G grande, de la palabra gravitación, y a esta constante G, que ahí te estoy marcando, la vamos a llamar constante de gravitación universal, que nosotros la llamamos constante de Newton, ¿no? Entonces, ¿por qué él pone esa constante ahí? Bueno, él pone esa constante porque se da cuenta que si no las unidades no dan, porque la fuerza se tiene que medir en Newton, o sea, kilo por metro arriba dividido segundo cuadrado abajo. Entonces, las unidades de esa constante hay que pensarlo un poco, pero tienen que ser estas. Newton metro cuadrado arriba dividido kilo cuadrado abajo. ¿Por qué tiene que tener estas unidades? Bueno, porque este metro cuadrado se me va a simplificar con ese metro cuadrado de la distancia al cuadrado y este kilo cuadrado se me va a simplificar con el producto de las masas que da en kilo cuadrado. Y el Newton hace que toda la digamos, la fórmula esta termine dando en newtons, que es una unidad de fuerza. ¿Estamos? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Esta constante de gravitación, está bien que él la puso ahí en la fórmula, dijo, la voy a llamar G, fenómeno, pero hay que ver cuánto vale, porque, digamos, vos no podés poner una constante porque sí. Entonces, lo que hubo que hacer con la constante de gravitación G es medirla. O sea, hacer experimentos para tratar de medir cuánto valía esa G. Que esto es toda una historia porque lo hizo Cavendish. Después, si queda un ratito, te lo voy a explicar. Pero la cuestión es que la midieron. El primero que la midió fue Cavendish en casi 1800, digamos, un poco antes, y le dio este valor. El valor es este, mirá, 6,67 por 10 a la menos 11, arriba newton metro cuadrado, abajo kilo cuadrado. Repito, este es el valor de la constante de gravitación que se midió. O sea, no lo podés deducir, tenés que medirlo. Sí, exacto, Frambuesa. La fuerza se mide en yo, que soy Newton, exactamente. Bueno, sí, la física se puede hacer un poco divertida, ¿no? O sea, yo sé que a veces los chicos vienen y me dicen, che, hay otros profesores que hacen la física un poco aburrido. Bueno, sí, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Bueno, entonces, conclusión. Acá concluyo con la primera parte de el tema gravitación, que es cuál es la fórmula que se usa para atracción de cuerpos, que es la fórmula de Newton de la gravitación universal. La fórmula dice esto: el producto de las masas arriba dividido la distancia que separa esas dos masas al cuadrado, todo multiplicado por una constante G, que se llama constante de gravitación universal y que siempre tiene este valor. Mirá, 6,67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado, kilo cuadrado. ¿Estamos? Esa constante se supone que es dato para cualquier problema de gravitación que quieras resolver. Bueno, hasta acá quiero saber si hay algo que me quieras preguntar, porque en principio acá termina la teoría de gravitación, ¿eh? O sea, ahora yo empiezo a dar ejemplos, después voy a deducir una fórmula que se usa mucho, que es la fórmula
G por mt es igual a gravedad en la superficie por radio de la Tierra al cuadrado. Voy a deducir esa fórmula. Después, si hay tiempo, vemos la fórmula de Kepler y cómo dedujo Cavendish la constante de gravitación universal. Bueno. Tenemos 30 minutos. Tenemos 30 minutos. Digo por todo lo que contaste. Sí. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? Si no, vamos al ejemplo que tengo acá. Yo tengo una pregunta, que por ahí se hacen los que están ahí. No se escucha lo que yo digo, pero te la hago. Cuando 9,97 no es lo mismo. Claro. Acá me dicen esto. ¿Por qué cosa de mandinga, che? Perdón, acá Charleston me dice cosa de mandinga, la constante de gravitación. Bueno, acá me hacen una pregunta que es la siguiente. Dicen, ¿esta G grande no es la G chica que es la gravedad? No, nada que ver. La G chica es la gravedad que vale 9,8 metros por segundo cuadrado. Esa es la aceleración con la que cae un cuerpo si vos lo dejás caer. Esto es otra cosa, es la constante de gravitación universal que va en la fórmula de Newton. Bueno, ¿preguntas hasta acá? ¿Se escucha? Preguntar si se escucha bien. Ahí pudimos solucionar por eso. Pregunta si logran escuchar ahí. ¿Si me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, entonces vamos al ejemplo. Leo este ejemplo que puse acá. Esto no es un ejercicio de parcial, es solo un ejemplo para ver cómo se usa la fórmula de Newton, nada más. Después sí voy a resolver ejercicios ya más complicados y, si da el tiempo, ejercicios de parciales. O sea, que se hayan tomado en parciales, en finales. Dice, calcular con qué fuerza se atraen dos manzanas de 50 gramos y 100 gramos que están separadas a una distancia de 10 centímetros. Pregunta, ¿qué distancia recorrería la manzana grande en una hora si su aceleración fuera constante y no hubiera rozamiento? Entonces, vamos al dibujito. Acá tengo el dibujito. Yo pongo dos objetos de cierta masa. Uno tiene 100 gramos, o sea, es 0,1 kilogramo masa. Y la otra tiene 50 gramos, o sea, 0,05 kilogramos masa. Y los separo a una distancia de 10 centímetros. O sea, tengo uno acá, otro acá, y están separados 10 centímetros. Entonces, me preguntan con qué fuerzas atraen. Entonces, uso la fórmula de gravitación universal, que es la que está acá. G por la masa de un objeto por la masa del otro dividió la distancia al cuadrado. La distancia a veces se pone como D, a veces se pone como R. Bueno, entonces en este caso, fíjate cómo da la cuenta. Es cuestión de reemplazar por los valores, ¿no? Pongo la constante de gravitación, 6,67 por 10 a la menos 11, por 0,1 kilogramos por 0,5 kilogramos, que son la masa de los objetos, dividido la distancia al cuadrado, que son 10 centímetros, o sea, 0,1 metros. Y ahora tengo que hacer la cuenta. Fíjate que la cuenta es media fea porque la constante de gravitación tiene unidades feas y el número es muy feo porque es 6,67 por 10 a la menos 11. Y esto hace que a veces la gente se equivoque en los problemas de gravitación. ¿Por qué? Se equivoca porque no sabe usar bien la calculadora con el modo exponencial. Vos tenés que poner 6, te estoy poniendo las teclas, ¿no? Número 6, 67, exp, o sea, la tecla que dice exponencial, más menos, la tecla más menos, 1, 1 igual. Esa es la constante de gravitación, así se pone. Y a veces la gente se equivoca, ¿estamos? Podés tenerla en la memoria también, a veces la gente la tiene en la memoria de la máquina cuando la tiene que usar mucho. Bueno, entonces la cuenta da un poco fea y termina dando algo muy chico porque la constante de gravitación es muy chica. Entonces,
El valor que da es, ahí está un poco más arriba, si hice bien la cuenta, da 3,3 por 10 a la menos 11 newton. ¿Estamos? 3,3 por 10 a la menos 11 newton. Eso es lo que me dio. Ahora, vos fíjate una cosa, que es esto que te pongo acá, ¿no? A veces uno, cuando no está muy, no entiende bien los valores de notación numérica exponencial, digamos, que se llama, sí, notación exponencial, uno puede decir, bueno, la fuerza me dio 3,3. No, la fuerza no te dio 3,3. La fuerza te dio 3,3 por 10 a la menos 11. O sea, vos tenés que dividir por 10 elevado a la 11 ese 3,3. O sea que el verdadero número es este que está acá. 0,000000 y al final da 33. O sea que esta fuerza que yo acabo de calcular no es chica, es recontra chica. O sea que la fuerza que se hacen dos objetos de tamaño normal, como un vaso y otro vaso, o una calculadora y otra calculadora, o dos manzanas, son muy chicas y por eso esas fuerzas no las vemos. Porque si no, lo que tendría que pasar es que si yo pongo un vaso acá y otro vaso acá, estos se tendrían que atraer como si fueran imanes, y eso no pasa. O sea, los objetos se están atrayendo, pero el rozamiento es muy grande y no deja que se muevan. ¿Estamos? Entonces, vos para ver que se están atrayendo realmente tendrías que ir a un lugar donde no hubiera rozamiento. Por ejemplo, el espacio. Si vos pones dos objetos, dos manzanas en el espacio, bueno, ahí, como no hay rozamiento, no hay nada, si dejás pasar varias horas, verías que lentamente se van acercando el uno al otro. Y acá te dice el cálculo de qué distancia recorre una de las manzanas. Vos fijate, planteo la fórmula fuerza igual masa por aceleración, la fuerza la acabo de calcular, es 3,3 por 10 a la menos 11 newton. Y entonces planteo fuerza igual masa por aceleración, me queda 0,1 kilogramos por A, ¿no? Porque es la manzana grande. Quiere decir que paso dividiendo el 0,1 kilogramos lo paso dividiendo y me queda que la aceleración es 3,3 por 10 a la menos 10 metros por segundo cuadrado. O sea, es una aceleración chiquitísima. Y si yo quiero calcular qué distancia se movió, bueno, voy a suponer que la aceleración es constante, porque si no es complicado. Voy a suponer que la aceleración es constante. Entonces, si la aceleración es constante, vamos a esta fórmula que está acá abajo. Vamos a la fórmula de MRV, repito, suponiendo que la aceleración fuera constante, cosa que en realidad no es así porque a medida que las manzanas se van acercando una a la otra, la fuerza cambia. Pero si fuera constante, hago un medio aceleración por tiempo al cuadrado y eso me da la distancia que recorre, que en este caso me dio 0,02 metros y eso pasado, para que tengas una idea, son 2 milímetros, o sea, prácticamente una distancia muy chiquita. 2 milímetros en una hora. Bueno, hasta acá está bien. ¿Me querés preguntar algo? Esto fue un ejemplo nada más. Ahora quiero pasar a esta fórmula que es importante, se usa mucho en los problemas. ¿Preguntas? Me dicen rozamiento. Claro. ¿Qué pasa? Que... esta cámara. Perdón. Bueno, me dicen rozamiento. Claro, entre objetos de tamaño normal, vos cuando lo apoyás en algún lado, siempre tenés rozamiento. Entonces, por más que lo empujes, vos tenés rozamiento. Por eso vos no ves que se atraen. O sea, las fuerzas que vienen de la ley de gravitación universal de Newton son muy chicas. Son terriblemente chicas. Por eso uno en la vida diaria no las ve. O sea, si vos jugás con imanes, vos podés, sentís en tu mano la fuerza que hace el imán. Ahora, si tenés un vaso y otro vaso, no vas a sentir la fuerza porque la fuerza es tan chica que una mosca
a 10 metros de distancia que está moviendo las alas, el viento que te llega a vos es más fuerte que la fuerza de atracción universal entre dos objetos de este tamaño. O sea, imagínate lo terriblemente chicas que son, ¿no? O sea, vos tenés una mosca que hace así, y bueno, hace vientito. Ese vientito indirectamente te tiene que llegar a vos. Bueno, por eso es que las fuerzas de atracción universal que vienen de la ley de Newton no se las ven en la vida diaria. O sea, para que las puedas ver tienen que pasar dos cosas. O la distancia tiene que ser muy, muy chica, cosa que vos no podés hacer, porque vos no podés acercar los objetos a una distancia cero, porque en la fórmula, eso hay que aclararlo, en la fórmula la distancia va de centro de un objeto a centro del otro. ¿Estamos? O sea que por más que vos los pongas tocándose, la distancia va de este centro a este centro, o sea que no es cero. Entonces, una manera sería achicar la distancia. Y la otra manera sería teniendo objetos que sean muy pesados, o sea, que tengan mucha masa. Entonces, ¿de dónde sacás vos un objeto que tenga mucha masa? Vos decís, bueno, no sé, una heladera. No, no alcanza, tiene que ser un objeto que tenga mucha más masa. Bueno, no sé, un auto. No, no alcanza, un auto no alcanza. Tiene que ser objetos del tamaño de la Luna o de un planeta. Entonces, ahí sí vos ves la fuerza de atracción. O sea, ¿por qué vos pesás? Vos pesás porque la Tierra te atrae. ¿Y por qué se siente? Ahí sí se siente la fuerza de atracción. Se siente la fuerza de atracción porque la Tierra tiene una masa gigantesca. O sea, la Tierra es pesadísima. Por eso se siente la fuerza de atracción que hace la Tierra. Si no, en objetos normales, vos no sentís nunca la fuerza de atracción. Bueno, si no hay preguntas, vamos a esta ecuación que dice así: G en la superficie por el radio de la Tierra al cuadrado igual a la constante de gravitación por la masa de la Tierra. Entonces, esta fórmula se puede usar mucho para resolver problemas. Conviene deducirla. Yo acá voy a hacer la deducción para que veas de dónde sale esta fórmula. O sea, esta fórmula que yo pongo acá, G en la superficie por RT cuadrado igual a la constante de gravitación por la masa de la Tierra, tiene su deducción. No es que es una fórmula nueva, otra fórmula. En realidad se deduce de la ley de Newton. Vos fíjate cómo se deduce. Vamos un poco más abajo. Bueno, vamos a este dibujito. Vos imaginate que yo tengo un planeta que puede ser la Tierra, o puede ser Júpiter, o puede ser Venus, o Marte, cualquier planeta, y coloco un cuerpo que tiene cierta masa. O sea, este es el planeta, y yo pongo arriba un cuerpo que tiene cierta masa m. Bueno, y el planeta tiene masa mp. Repito, puede ser la Tierra, puede ser Venus, puede ser Marte, puede ser la Luna incluso. Entonces, el planeta tiene una masa que llamé mp, masa del planeta, el objeto tiene una masa m chica y el planeta tiene cierto radio. ¿Estamos? O sea, este es el planeta, tiene un radio, ¿no? Entonces, voy a plantear la fórmula de atracción de Newton entre el objeto de masa m que yo pongo y el planeta que yo estoy considerando, que puede ser la Tierra o puede ser cualquier otro planeta. Entonces, pongo fuerza de atracción igual G por la masa del objeto por la masa del planeta dividido la distancia que lo separa. Y la distancia que lo separa es, en este caso, el radio del planeta. Entonces me queda G por la masa del objeto por la masa del planeta dividido el radio del planeta al cuadrado. ¿Estamos? Bueno, ahora, ¿qué pasa? En esta situación, la fuerza de atracción con la cual es atraído el objeto, ponele que sea esto, es el peso del objeto. Y el peso del objeto vale la masa por la gravedad. Entonces, donde dice fuerza de atracción acá, voy a reemplazar por masa del objeto por la gravedad que hay en la superficie del planeta, ¿no? Bueno, y entonces me queda este choclín. Ahora vos fíjate que esta masa se me va con esta otra masa, las masas se me simplifican, y despejo la gravedad en la superficie, me queda este choclín que está acá,
que es lo anterior donde está la masa simplificada, ¿no? O sea, G por la masa del planeta dividido el radio del planeta al cuadrado. Ahora, lo paso para este lado multiplicando y queda la fórmula G en la superficie de ese planeta por el radio de ese planeta al cuadrado es la constante de gravitación de Newton por la masa del planeta. Che, ahí algo salió cortado. ¿Se habrá movido? Se movió en el documento. Bueno, entonces, repito, esto no es una fórmula nueva, en realidad es otra manera de escribir la ley de gravitación de Newton. Ahora, ¿qué ventaja tiene esta fórmula? Esta fórmula tiene la ventaja que tiene como dentro de la fórmula la gravedad en la superficie del planeta. O sea, que si vos te dan esto en la Tierra, sabés que esa gravedad vale 9,8. Si es en Marte, bueno, vos sabés la gravedad de Marte o el planeta te la tiene que dar o el enunciado del problema te tiene que dar la gravedad de Marte, de Venus o de lo que sea, o tal vez te piden calcularla. Entonces, vamos a usar justamente esta fórmula para calcular alguna gravedad en algún lado, en algún planeta. Bueno, hasta acá está bien, sigo, preguntas. Acá tengo objetos de masa m. Bueno, vamos a este problema que tampoco es un ejercicio de parcial o final, pero es un ejemplo para que veas cómo se usa la fórmula G en la superficie por radio del planeta al cuadrado igual constante de gravitación por la masa del planeta. Fíjate lo que dice este ejercicio. Dice, calcular el valor de la gravedad en la superficie de la Luna. Datos. Masa de la Luna, 7,3 por 10 a la 12 kilogramos y radio de la Luna, 1.720 kilómetros. O sea, yo sabiendo estos datos voy a calcular cuál es la aceleración de la gravedad en la superficie de la Luna. Entonces, planteo la fórmula que, o sea, G en la superficie por radio de la Luna al cuadrado, o sea, era radio del planeta, ahora el planeta es la Luna, ¿no? Sí, está acá la fórmula, mira, está ahí. G en la superficie de la Luna por el radio de la Luna al cuadrado igual a la constante de gravitación por la masa de la Luna, ahí te lo estoy marcando. Entonces, reemplazo por los datos, despejo la gravedad en la Luna, reemplazo por los datos, ojo acá la cuenta que otra vez es fea porque la constante de gravitación tiene un número un poco feo. Tengo que pasar también el radio de 1.720 kilómetros a metros. Si hago toda esa cuenta, me da la gravedad en la superficie de la Luna 1,65 metros por segundo cuadrado. O sea que la gravedad en la Luna es mucho más chica que la Tierra. Fíjate, en la Tierra es 10, 9,8, ¿no? Y en la Luna es 1,65. Si haces 10 dividido 1,65 te da un sexto más o menos, o sea, o 6 veces más. Quiere decir que la gravedad en la Luna es 6 veces menor que en la Tierra. Quiere decir que, acá te lo puse, ¿no? Que si vos acá en la Tierra pesás 60 kilos fuerza, o sea, vos te pesás en una balanza de una farmacia o en cualquier balanza y pesás 60, en la Luna pesarías 10 kilos fuerza, ¿no? O sea, 100 newton. O sea, en la Luna las cosas pesan 6 veces menos. Bueno, este valor de la gravedad en la Luna, te pongo acá una situación interesante, era importante conocer porque cuando los tipos tenían que aterrizar la Apolo 11 en la Luna, para hacer los cálculos necesitaban saber la gravedad, porque si no, ¿cómo hacían para frenar la nave mientras estaba aterrizando? Alunizando, digamos. Bueno, tenían que conocer la gravedad. Y la gravedad la sacaron de acá. La sacaron de esta fórmula haciendo el mismo cálculo que hice yo recién. ¿Estamos? Bueno, esta es una de las cosas increíbles que tiene la física. O sea, vos fíjate que vos estás calculando la gravedad en un planeta
al que nunca fuiste y vos no estás ahí y sin embargo pudiste calcular algo de ese planeta sin estar ahí. Vos fijate, ¿no? Lo interesante del asunto. Bueno, preguntas de este ejercicio, si no vamos a lo que sigue, que son aclaraciones sobre la ley de Newton de gravitación. ¿Preguntas? ¿Cómo te fue en el parcial de física 03? ¿Cómo te fue en el parcial de física 03? Bueno, yo te cuento cómo le fue a mis alumnos. En el primer parcial, más o menos la mitad de la gente sacó 0 o 1. Te estoy hablando no de 5 alumnos, ¿no? Yo tengo 2 cursos que tienen unos 80, 90 alumnos cada uno. O sea que te estoy hablando más de 150 personas. La mitad sacó 0 o 1. Bueno, eso fue el primer parcial, ¿no? Yo dije, bueno, en el segundo parcial ya la gente entendió que esto es la Universidad de Buenos Aires, bienvenido a la UBA, hay que estudiar, ¿viste? Esto no es me siento y rindo el parcial, hay que estudiar. Yo dije, bueno, la gente ya se habrá dado cuenta y va a venir estudiando. No, ¿sabés lo que pasó? Otra vez la mitad de la gente volvió a sacar 0 y 1. ¿Vos podés creer? O sea, te estoy hablando de gente que sigue ingeniería, que sigue licenciatura en física, que sigue licenciatura en química, que sigue licenciatura en matemática, computación, licenciatura en computación, ingeniería en computación. O sea, son carreras que algunas tienen física después, los biólogos, por ejemplo, vuelven a tener física, y aunque no tenga física, qué sé yo, un licenciado en matemática tiene que saber hacer cuentas, un licenciado en computación, un ingeniero en sistemas tiene que saber hacer este tipo de cuentas, por más que él no use la física. Bueno, ese es el resultado. Ese es el resultado. Terrible, terrible. O sea que, bueno, acá me dice Frambuesa que tiene 6 en el primero y 4 en el segundo. Bueno, veremos en el final, el viernes. Yo voy a estar tomando final, pero en ciudad. Bueno, el viernes a las 3 de la tarde. Así que yo te digo, esto es un tema para hablar bastante, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa con la gente que entra a la universidad? Se cortó. Ahí está. ¿Ellos no me pueden ver o sí? No, un segundo. Ahí está. Ahí está de nuevo. No me veo yo. ¿Sí? ¿Me ven ellos? ¿Ahí me ves? Perdón, mientras tenemos un problema técnico, mientras arreglamos el problema técnico... Con toda la compañía que me hicieron, loco los volví. Bueno. Sí. Contale lo que pasó a los chicos. No, está bien. Bueno, ¿solucionamos el problema técnico? Sí. ¿Dónde estoy? ¿Estoy en qué? En esta cámara. Bueno, ahora se ve. Bueno, entonces, vamos a las aclaraciones sobre la ley de gravitación. Bueno, no, te decía que hay un problema. Hay 2 problemas. O sea, yo voy a dar mi opinión sobre esta cuestión de que la mitad de la gente sacó 0 y 1, y si querés 0, 1, 2 y 3, o sea, desaprobado, hablamos del 75% de la gente, de unas 150 personas que yo tomé parcial. Y esto, perdón, no me pasa solo a mí, le pasa a todos los docentes, porque vos podrías decir, bueno, lo que pasa, Aníbal, es que vos explicás mal y tus alumnos no aprueban. No, máster, esto pasa en todos lados. Yo veo 2 causas principales. Una es el secundario. El secundario prácticamente no existe hoy en día. Como entidad educativa, el secundario no existe. O sea,
Hablamos de colegios públicos, incluso en algunos colegios privados también es un desastre. Hay 5 colegios en la capital, o sea, yo estoy acá en la capital, ¿no? En Buenos Aires. Hay 5 colegios que son conocidos, que son muy buenos. Y el resto para de contar. El secundario, terrible. Eso por un lado. Por otro lado, la gente no quiere estudiar. ¿Cómo me doy cuenta? Me doy cuenta porque mientras yo doy clase, el tipo está con el celular y no está mirando, digamos, la biografía de Newton. El tipo está mirando fotos, pasando fotos, está en Instagram o está en TikTok. Pero Aníbal, puede ser que, yo comparto, pero puede ser que además de que por ahí no quiere estudiar, cambiaron las cosas y hay que volver a enamorar a esa gente para que estudie de otra manera. Bueno, acá me dicen lo siguiente, está bien, el mundo cambió. Dicen, hay que buscar una manera de atraer a esa gente de nuevo a que tenga ganas de estudiar. Sí, decir no es hacer, o sea, ¿quién le pone el cascabel al gato? Yo ya probé de 1000 maneras, o sea, yo personalmente a mis alumnos regalo galletitas, nugatones, turrones, chocolates, alfajores, les regalo de todo, digo, bueno, hago una pregunta, a ver, en la ley de Newton tal cosa. Bueno, me quedo esperando que alguien conteste, nadie conteste, bueno, agarro el alfajor, me lo como yo. O sea, no sé cómo tentarlos más. Los estoy sobornando, digo, bueno, el que contesta esa pregunta se gana hasta alfajor. Y la gente no contesta. Eso por un lado. Por otro lado, la gente no viene a las clases. O sea, más de la mitad no viene a las clases. No viene. No sé si estudia mirando videos o estudia de PDFs o no estudia. No sé, para nosotros en nuestra época, qué sé yo, ir a la clase del profesor era sagrado, te diría, sagrado, porque hay cosas que se dicen en la clase que no están en los libros, hay trucos que yo muchas veces explico que no están en los libros, no están en los videos. Y bueno, no sé, yo lo que te digo es que si vos seguís ingeniería o seguís alguna carrera exactas, sistemas o computación o ciencias de datos, no vas a tener competencia, máster. Si te lográs recibir, no vas a tener competencia, porque yo te digo, esta gente, mis alumnos, muy poca va a terminar el CBC, muy poca. O sea, yo de mis 150 alumnos considero que el 5% más o menos vale la pena. O sea, estoy hablando de unos 10 alumnos, 7 alumnos, que yo los conozco, sé quiénes son, este y este. Son los que considero que es gente potable que cuando entre el año que viene a la universidad, que agarrate, ¿no? Cualquier carrera, sea biología, sea geología, sea ciencia de la computación, ciencias de datos, cualquiera de las ingenierías, o sea, es más difícil que el CBC. Entonces, bueno, no sé, yo te digo, cuando yo sea presidente, primera medida, apuntar, o sea, no tanto a la universidad, sino al secundario y al primario, porque a su vez el secundario arrastra el problema del primario. O sea, en la primaria no se enseña nada. ¿Por qué pasa eso? Bueno, hay que averiguar por qué pasa eso. Bueno, Tenemos 7 minutos. bueno, tengo 7 minutos. Ahí estaban haciendo un poco de autocrítica, creo, ¿eh? Sí. Sí, me dice Ena, dice, la gente quiere cómo resolver fácil en 5 pasos. Claro, pero ¿sabés lo que pasa? En estas carreras, las carreras exactas, no hay, porque ¿sabés lo que pasa? Construir un edificio no es en 5 pasos. Hacer una nave espacial no es 5 pasos. Hacer un motor del auto, una instalación eléctrica, un molino de viento, una central nuclear, un programa de computación, seguir el clima, no son cosas que se aprieta un botón y se hacen, ¿entendés? Uno tiene que saber. Entonces, no hay. Bueno, que la gente busque cómo resolver todo en una fórmula en 5 pasos, pero en ciencias exactas no es así. O sea, no es así, perdón, hasta que llegue la inteligencia artificial. Cuando llegue la inteligencia artificial, sí, ahí se va a cumplir tu sueño. O sea, vos vas a apretar un botón y ella te va a decir, bueno, señores, para construir este puente tienen que hacer estos pasos. No pregunten cómo, eso lo calculé yo. Quieren construir una nave espacial, se hace así.
Eso va a ser un primer paso. Y después el segundo paso de la inteligencia artificial, lo que se llama la singularidad, de la cual hablaremos algún día, es que la inteligencia artificial correrá a los humanos a un costado, porque le van a molestar. Momentito, que estos son palabras mayores. Ah, pero Aníbal nos va a matar. No se sabe cómo va a reaccionar la humanidad. O sea, esto un poco se ve en Terminator, ¿no? Esta idea es vieja como el mundo. Si los robots que nosotros creamos, o sea, la inteligencia artificial a la larga es un robot. Todavía no tiene forma humana, pero bueno, es un pequeño cerebro. Esta idea ya empieza en los años 30, 40, 50 con Arthur Clarke, Asimov, Philip K. Dick y otros autores de ciencia ficción que decían, che, al crear robots, estamos creando un monstruo, como Frankenstein. Entonces, el monstruo nos va a destruir y no se sabe todavía, se está hablando mucho. Se está hablando mucho. Esto lo ves también en la película Blade Runner, pero la Blade Runner, la primera, la del año 82, no la última que salió hace unos años. Mirá esa película la tenés que ver, Blade Runner. Bueno, sí, ahora es el ChatGPT. Dentro de poco la inteligencia artificial va a ser la que construya los autos, los aviones, los cohetes. Y a su vez ella va a mejorar y va a inventar cosas que nosotros no vamos a entender. Ella va a decir, mire, hagan esto. No, pero ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás poniendo la masa nuclear de radiactiva del plutonio 14 acá? Flaco, vos no me preguntes, esto lo pensé yo. Vos hacés lo que te digo y se acabó. Así va a ser. No la vamos a poder seguir a la inteligencia artificial. Bueno, eso es lo que llama la singularidad. Mirá la película Blade Runner, por favor. Perdón, ¿tenemos tiempo todavía? 5 minutos. Vamos al tema que sigue. Esto se habla mucho, no es idea mía la cuestión de la singularidad. O sea, ¿qué va a pasar cuando la inteligencia artificial progrese verdaderamente? Hablamos de los próximos 5 años, 7 años. Bueno, nadie pensaba que iba a ser tan rápido, Nadie pensaba. Bueno. Vamos al tema que sigue, a ver si alcanza. Las aclaraciones de la ley de gravitación. Bueno, primera aclaración, fíjate que las fuerzas son muy chicas. Acá te hago el cálculo para 2 personas con la fuerza que se atraen y la fuerza es tan chica que, repito, existe la fuerza, pero no la ves porque el rozamiento te impide moverse. O sea, un mosquito aleteando a 10 metros de distancia, el viento es más fuerte que la fuerza de atracción. Después, acá te aclaro que la ley de gravitación universal se cumple en todo el universo, no es que solo en la Tierra o solo entre la Tierra y la Luna o entre los planetas y el Sol. Esto es en todos lados, ¿no? Las estrellas, las galaxias, los agujeros negros, todo cumple la ley de atracción de Newton. Bueno, eso es tema para hablar más adelante también, de los agujeros negros, ¿no? Que se deduce de la ley de Newton. Bueno, vamos a este punto que está acá. Vos fíjate que esto es atraído por la Tierra, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Si yo lo empiezo a levantar, la distancia al centro de la Tierra aumenta. Entonces, ¿qué pasa? La gravedad empieza a disminuir. O sea que hay algo importante que es que uno nunca se puso a pensar, pero la gravedad disminuye con la altura. O sea que si vos te subís arriba de una montaña, la gravedad va a ser menor y tu peso va a ser menor. Poco, porque vos subís, qué sé yo, al Everest, son, no sé, 9 kilómetros. No es mucho. Vos pensás que el radio de la Tierra son 6.400 kilómetros. Si vos subís 9 kilómetros más, en vez de ser 6.400 kilómetros, son 6.409 kilómetros. La diferencia es chica, pero después yo hago el cálculo, si lees este PDF, yo hago el cálculo después de cuánto cambia el peso de una persona y si vos te subís arriba del Everest, más o menos pesás unos 150 gramos menos. ¿Estamos? Bueno, acá te aclaro mira, estas 2 aclaraciones, que las fuerzas de atracción de Newton son acción-reacción, o sea que si este cuerpo atrae a con una fuerza de 22, este atrae a con también una fuerza de 22. Eso, independientemente de si las masas son iguales o no,
digamos, la Tierra atrae a la Luna con cierta fuerza y la Luna atrae a la Tierra con la misma fuerza. No importa que las masas sean diferentes, porque la masa de la Tierra es 80 veces más grande que la de la Luna. Bueno, y acá muy importante también que cuando uno dice en la fórmula distancia de separación, tiene que ir de centro del objeto a centro del objeto. O sea que si vos tenés un vaso y otro vaso, la distancia va del centro de este vaso al centro del otro. Porque uno podría decir, bueno, los pongo tocándose, la distancia es 0, porque esto es 0. No, va de acá hasta acá. O sea que tendrías que fusionarlos para que la distancia sea 0. Cosa que no se puede hacer y que es lo que pasa en los agujeros negros. En los agujeros negros sí, la distancia se hace 0 y ahí aparece un pequeño gran problema. Bueno, vamos a esto. Newton inventó la fórmula, pero él nunca pudo hacer cálculos. ¿Por qué? Porque la constante G de gravitación, Newton digamos, la puso en la fórmula, pero él no sabía cuánto valía, porque es muy difícil de medir, porque es muy chica, 6,67 dividido 10 elevado a la 11, o sea, 0,00000. Es muy chica, muy difícil de medir. Entonces, recién lo hizo Cavendish en 1700 y pico, casi 1800. Inglés también Cavendish, ¿no? Bueno, vamos a esta otra fórmula importante. Quiero mostrártela nada más porque ya no tenemos tiempo, ¿no? Quiero mostrar esta fórmula que es cómo se calcula la gravedad a cierta altura, que es esta fórmula que está acá. O sea, yo supongo un cuerpo que está a cierta altura de la superficie terrestre. Entonces, fíjate cómo queda la fórmula. Un poco más abajo. Acá el único cambio que hago es que en vez de poner el radio de la Tierra, ahora tengo que poner radio de la Tierra más la altura a la que está el objeto. Entonces acá abajo, en vez de quedar radio de la Tierra al cuadrado, me queda radio de la Tierra más h, o sea, la altura, al cuadrado. Y acá, fíjate, en un minuto te digo cómo calculo la aceleración de la gravedad arriba de la Aconcagua. O sea, cuánto pesa una persona. La Aconcagua son 7 kilómetros, 7.000 metros. Entonces, ¿qué hago? Uso esta fórmula donde dice radio de la Tierra. Pongo 6.400 kilómetros. Donde dice altura, pongo 7 kilómetros. La masa de la Tierra, bueno, la puedo sacar acá de esta fórmula, digamos, la voy a usar con esta fórmula. Y deduzco cuánto es la gravedad a cierta altura poniendo RT más H. ¿Estamos? Y no, para no usar, uso esta fórmula para no usar la masa de la Tierra que supuestamente no la conozco. Entonces, me da 9,78. Compará vos con 9,8 que es en la superficie. O sea, 7 kilómetros me da 9,78. Quiere decir que si vos acá pesás 70, arriba no podés usar la gravedad 9,8, tenés que usar 9,78 a 7 kilómetros de altura. Quiere decir que tu peso, en vez de ser 70, sería 69,85, o sea, 150 gramos menos. ¿Estamos? Bueno, preguntas. Te aclaro que este es el último Twitch de este año. En principio seguimos el año que viene. Vamos a ver. Te aclaro también que este Twitch queda grabado como Twitch durante unos días. Después ellos lo pasan al canal de Tech-Ar. Y ahí queda el Twitch y también queda este PDF que te puede servir para estudiar la gravitación, que después más adelante tiene problemas de parciales y otras aclaraciones. Bueno, ¿alguna pregunta, algo que me quieras decir? Perdón por los problemas técnicos. Bueno, gracias. Acá la gente me está diciendo viva, viva. Vos sabés que a mí mucho no me gustan los viva, vivas. No, yo no doy, me preguntan si doy clase en exactas. No, yo solo doy clase en el CBC, no en exactas. Bueno, entonces nos vemos, volvemos a encontrar en abril, calculo, el año 2024 en este país que quién sabe lo que va a pasar. Gracias.